Hola, hoy vamos a hablar de gamas cromáticas, voy a contaros cómo tengo organizada mi paleta y vamos a hacer un par de ejercicios con el mismo motivo trabajado en una gama fría y en una gama cálida. Bueno, imagino que cada pintor tiene su paleta organizada de diferente forma, de acuerdo a su costumbre, a su gusto, a sus preferencias, ¿no? En mi caso hay algo que yo sí que considero que es importante y es que dividáis un poco la paleta por una parte en tonos más cálidos, ¿no? Y por otra parte en tonos más fríos. En los cálidos pues tenemos desde los amarillos más opacos como el amarillo nápoles, amarillo limón, el amarillo de cadmio, los naranjas, los tierras, siena natural, sienas sombras tostados, los rojos, carmines, etcétera, ¿no? Y aquí un sepia muy potente, ¿no? Y en los fríos, pues tengo distintos colores también. Bueno, siempre tengo el blanco por ahí también en un pocillo para utilizar en alguna mezcla de vez en cuando. Pero luego tengo verdes, verde óxido de cromo, verde oliva, violetas, azules, muchos azules, como veis aquí, desde el azul turquesa, el azul real, el azul cobalto, azul cerúleo, azul cobalto, azul ultramar, azul de Prusia. Aquí tengo un gris frío también y luego por aquí los índigos y las tintas neutras, ¿no? ¿Por qué es importante tener la paleta dividida así? Porque muchas veces la cuestión del color consiste más bien en mezclar colores de ambos lados de la paleta y enfriar la mezcla si la mezcla lleva más de este lado de la paleta o calentar la mezcla si es que la mezcla lleva más proporción de este lado de la paleta. En muchas ocasiones entonces es muy importante saber dónde tenemos todos los colores ubicados y organizarlos de una manera que luego nos sea sencillo ir tomando de unos u otros conforme queramos calentar o enfriar la temperatura de los colores. Ya sabéis que los colores hay que intentar mezclarlos siempre, ¿no? Los colores según salen del tubo son muy saturados y aunque podemos utilizarlos también, sobre todo cuando pintamos paisaje y cuestiones de la naturaleza, normalmente los colores son siempre más agrisados, más quebrados, ¿no? Mientras que los colores que hay en las cosas hechas por el ser humano, pues son más artificiales y pueden utilizarse colores más puros. Bueno, y para que veáis cómo funciona esto de las gamas cromáticas frías o de las gamas cromáticas predominantemente cálidas, vamos a hacer un paisaje de unos molinos de viento y un ejercicio que va a consistir en dos etapas. La primera versión va a ser una versión con gamas cromáticas en frío, utilizando azules, violetas, colores rosados pero tendentes a frío, mientras que la segunda va a ser un ejercicio en gamas cálidas utilizando pues colores tierra, amarillos, naranjas, rojos. Veréis que el resultado es muy distinto en uno u otro caso. Cuando utilizamos una gama cromática determinada, ya sea gama tendente a los azules, gama fría, o gama tendente a los naranjas, gama cálida, vamos a conseguir una cosa muy importante, que es dotar a la obra de gran unidad, de gran coherencia. Después puede ser interesante también, como veremos en otros vídeos, romper un poquito esa unidad y esa coherencia con algún elemento de la gama contraria, ¿no? Pero hoy vamos a fijarnos sobre todo en el resultado, en el efecto que produce trabajar una obra en gamas frías y comparar ese resultado con la misma obra trabajada en gamas cálidas. Así que vamos a ello. Bueno, esta es nuestra imagen de referencia, que como veis tiene una parte superior con esas nubes más tendentes azules, grises azulados, y en el horizonte se calienta un poquito, ¿no? Con el atardecer, y en la parte baja de la acuarela tiene una versión más cálida, ¿no? Si pasamos por filtros, veréis un poco lo que sería esta misma imagen en tonos fríos, todos tendentes al azul, o esta imagen en tonos cálidos. Como veis, todo tendentes a los naranjas, los tierras, etc. Vamos a trabajar primero con la versión en colores fríos y trabajando básicamente con un lado de la paleta, aparte de los azules. Comenzamos metiendo una aguada muy suave en tonos gris azulados. Hacia abajo
incorporamos más violetas. Y ahora que tenemos ya el cielo más húmedo, vamos introduciendo en húmedo algunas manchas de nubes, etcétera, para poder darle a la acuarela ese movimiento que tiene la imagen original, ¿no? Continuamos fortaleciendo las nubes en la parte baja del cielo y reservamos el blanco del papel para los molinos. Bien, ya tenemos un cielo muy movido y con azul de Prusia y un poquito de violeta vamos a marcar un poco esa línea del horizonte más oscura que va a ayudar a separar un poco la tierra del cielo y a preservar la luz en los molinos. Tenemos bastante humedad en toda la acuarela, es una acuarela rápida, gestual. De pincelada visible, estamos introduciendo algunos tonos más carmín, que son un poquito más del otro lado de la paleta, pero mezclado siempre con los azules para que siga prevaleciendo el carácter frío de la acuarela. Comenzamos a trabajar dentro de los molinos. La luz viene por la izquierda, así que oscureceremos un poquito más la parte derecha de los molinos. Humedecemos dentro para que la transición sea suave y metemos una pequeña sombra en la parte derecha de los molinos. Lo mismo en la parte del tejado, ¿no? Para trabajar dentro de los molinos humedezco primero y así el borde que me quedará será un borde fundido. Empezamos a introducir incluso en húmedo algunos grafismos, ventanitas de los molinos, las puertas. Siempre con más densidad de pigmento para que la mancha se vaya sujetando. Y con la tarjeta empezamos a meter algunos detalles gráficos. La tarjeta, el pincel fino, el rigger, algunas verjas. Y alguna vegetación en primer término con pinceladas también sueltas para generar planos en el paisaje, ¿no? Primer plano, un plano medio, un plano final. Es momento de introducir las aspas de los molinos de manera suelta también, sin dibujar demasiado, para evitar que quede demasiado rígido y demasiado explicado todo, ¿no? Y vamos añadiendo algunos detalles gráficos también, uniendo un poquito las cosas, ¿no? Para que todo quede conectado, ¿no? Profundizamos un poquito las sombras.
para que también salga más la luz. Y humedecemos el cielo para reforzar un poquito y que los molinos se conecten un poquito entre sí, ¿no? Con el pulverizador podemos mantener el cielo húmedo y trabajar un poquito más. Y bueno, con esto tendríamos bastante planteado nuestro boceto en fríos. Nos vamos al otro lado de la paleta y empezamos con un amarillo limón que enseguida mezcla con el siena natural, y a medida que bajamos hacia el horizonte le metemos un amarillo de cadmio más potente para generar contraste con la luz de los molinos. Y comenzamos, aprovechando la humedad, a meter las nubes en húmedo en siena tostada, trabajando con soltura, pincelada suelta. Con tonos un poco más acarminados, introducimos algunas nuevas nubes y fortalecemos un poco el movimiento en el cielo. Y añadiendo un poquito más de fuerza a la mezcla con carmín, los siena tostado, un poco de sepia, vamos introduciendo una línea de horizonte más oscura que nos va a ir separando un poco todo el cielo de la tierra, ¿no? Reservamos los blancos de los molinos, como hicimos en la anterior versión. En húmedo introducimos algunas manchas en el primer término, para pasar a continuación a introducir algunos detalles gráficos. Damos volumen en los molinos, primero humedeciendo y después dejando la luz en la parte izquierda, el blanco del papel en la parte izquierda. Y comenzamos a introducir algunos detalles gráficos también en los molinos, ¿no? Cuanta más oscuridad ponemos al lado de la luz, esa luz se hace más potente, ¿no? Vamos introduciendo aguadas más cálidas en el suelo, algunas marcas con la espátula. Con el pincel, ¿no? Sacando detalles gráficos. Y algunas plantitas en el primer término. Vamos con las aspas de los molinos para ir acabando la parte gráfica. Sin detallar demasiado, ¿no? Y vamos dando un poco el joyerío final para esta versión cálida de estos molinos de viento. Espero que os haya gustado. Si
Es así, darle un like y si os apetece suscribiros, estupendo. Nos vemos en el próximo vídeo.